Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre lógica y filosofía de la lógica aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a adentrar en un tema profundamente interesante a mi consideración, que pues tiene que ver con el asunto de qué es esto de la lógica cuántica, que bueno, pues en pocas palabras es una propuesta en la que lo que tratamos de hacer es formalizar o modelar mediante lógica la racionalidad cuántica, que bueno, quizás algunos de ustedes ya lo sepan, pues el mundo subatómico o el mundo de la mecánica cuántica es profundamente contraintuitivo a nuestro sentido común. No por ello la mecánica cuántica es incorrecto, sino todo lo contrario. Ahorita nos vamos a meter más en ese asunto. Y pues esto implica o ha invitado a muchas personas que pues necesitamos emplear otro tipo de lógica para el mundo subatómico, y es en este sentido en el que pues nosotros solemos pensar o hablar de lógicas cuánticas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para terminar esta breve introducción del presente video, nada más me gustaría presentarles estos dos libritos que creo que, bueno, pues les puede servir de referencia a todas aquellas personas que estén interesadas en, pues profundizar más en este tema. Y bueno, digo brevemente un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que han decidido volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y que bueno, pues yo puedo seguir manteniendo esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que así lo deseen. Entonces un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal, y también pues agradezco a pues todas aquellas personas que han decidido darle continuidad y seguimiento a las presentes sesiones de este curso, porque bueno, si ustedes no ven estas sesiones pues no tendría mucho sentido hacer estos videos. Entonces muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí, pues vamos a comenzar primero que nada pues dilucidando un tanto pues las motivaciones que podríamos tener nosotros a la hora en que nosotros pues justo queremos hacer una lógica cuántica, ¿no? Ya saben que pues en YouTube existe un tomismo trasnochado muy preocupante a mi consideración. O sea, es personas que tratan de, o bueno, son personas que tratan, ¿no?, de refutar mecánica cuántica con el principio de razón suficiente y Tomás de Aquino y las 5 vías y ese tipo de cosas que, o sea, la verdad es que son muy, ¿cómo decirlo de una forma muy amable? Muy poco actuales, muy poco vigentes, se saltan toda la dialéctica que, bueno, pues se ha dado desde el siglo XIII con Tomás de Aquino hasta pues ya nuestros días actuales, el siglo XXI. Y bueno, pues eso nos dice o nos habla de que también pues en el mundo hispanohablante en general, no solo Latinoamérica, pues tenemos un enorme retraso en materia de lógica, en materia de computación, de inteligencia artificial, de innovación tecnológica. Y es en este sentido que pues a veces de pronto las motivaciones que a continuación pues voy a dilucidarles no se suelen entender por el público en general, porque pues de nuevo por este medievalismo en el que estamos metidos en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante con, pues ya saben, ¿no? Tomás de Aquino, el principio de razón suficiente y demás. Pues no estamos en la vanguardia tecnológica donde justo pues se utilizan, por ejemplo, pues las consideraciones de la mecánica cuántica a través de la reflexión de la lógica cuántica para diseñar las famosas computadoras cuánticas. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, entonces, dicho eso, hay que entender que bajo esta consideración ya de que pues tienes a la mecánica cuántica como una de nuestras mejores teorías científicas explicativas, ya no vas a tratar de supeditar a la ciencia, a la filosofía, como pues de pronto suelen pretender estos tomistas trasnochados de YouTube, ¿no? De que lo que quieren hacer es como, no, pues es que ahí está la ciencia, pero yo desde mi filosofía voy a desvirtuar toda esta teoría científica. Otros la pueden calificar como masónica, iluminista, satanista, lo cual, de nuevo, ¿no?, es tratar de supeditar una teoría científica a una cierta filosofía, la cual pues le hace falta mucha capacidad explicativa, le hace falta matemáticas, le hace falta un montón de evidencia como para que tú puedas desvirtuar una teoría
científica contemporánea tan compleja como la mecánica cuántica, que tiene muchísima evidencia. Entonces lo que hacemos es ya no supeditar de nuevo, ¿no?, la mecánica cuántica a una filosofía particular, sino lo que hacemos es modelar según lo que está ahí o lo que ya está dado por la mecánica cuántica. Entonces, en este sentido, lo que hacemos o lo que nos cuestionamos desde la perspectiva de la lógica cuántica es cómo podemos modelar el principio de incertidumbre de Heisenberg, que ahorita vamos a profundizar un poquito en ello, pero en pocas palabras, el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que nos dice es que cuando tú tienes o cuando tú ganas información respecto, por ejemplo, a momento o a posición de una partícula, pierdes información respecto a su velocidad, ¿no? Entonces, en mecánica cuántica, según el principio de incertidumbre, no puedes tener información sobre velocidad y posición de una partícula al mismo tiempo, porque siempre implica pérdida de información de una cosa respecto a la otra. Y entonces eso invita a nivel de la lógica cuántica a reflexionar, bueno, ¿cómo podría ser una inferencia cuántica? Es decir, un razonamiento sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo subatómico, sin que, bueno, pues este razonamiento nos conduzca a pérdida de perturbaciones de verdad y demás, ¿no? Entonces, digamos que uno de los grandes objetivos que se tiene por ello, o grandes motivaciones que se tiene en mecánica cuántica, es modelar el principio de incertidumbre, en tanto nosotros pues podamos crear un sistema inferencial o un sistema de razonamiento que lo que nos haga o lo que nos dé son conclusiones confiables, ¿de acuerdo? Según el principio de incertidumbre, porque en la lógica clásica pues es muy extraño pensar en pérdida de información en este sentido del principio de incertidumbre, y más que nada es extraño pensarlo desde lógica clásica, porque digamos que la lógica clásica, ya hemos hablado en otras sesiones respecto a lo que se suele denominar como el principio de omnisciencia lógica, en el que se presupone que hay toda la información disponible para el sujeto omniscientemente lógico, racional, que es el presupuesto de la lógica clásica. Y también pues no se está pensando en un mundo subatómico cuando se usa lógica clásica, ¿no? Bueno, entonces esa es una de las motivaciones, el que nosotros podamos modelar el razonamiento dado el principio de incertidumbre. También lo que queremos hacer es dilucidar o tratar de esclarecer cuáles son las propiedades formales de la superposición cuántica. Ahora, ¿por qué nos interesa este asunto de la superposición cuántica en lógica? Ya saben, ahorita lo voy a detallar de una manera más clara. El tema de la superposición cuántica tiene que ver con la paradoja del gato de Schrödinger, en donde, bueno, pues según la paradoja de Schrödinger tienes un gato vivo y muerto al mismo tiempo. Según el experimento con el frasco de veneno y el dispositivo Garnier y etcétera. Y bueno, pues digamos que es un fenómeno totalmente contraintuitivo a nuestro sentido común, adaptado al mundo macroscópico, o que, bueno, digamos, sirve para que te muevas en el mundo macroscópico, pero no en el microscópico o subatómico. Y en este sentido, lo que nos interesa a nivel de la lógica, o lo que nos motiva a tratar de esclarecer cuáles son las propiedades formales en torno a la superposición cuántica, bueno, pues tiene que ver con la famosa contradicción lógica. ¿Por qué? Porque algunas personas han interpretado a la superposición cuántica como un ejemplo o una instancia o una manifestación de la realidad de un hecho contradictorio. Y digamos que cuando tú como lógico o como persona interesada en la lógica, digo contemporánea, no la de Tomás de Aquino, por favor, ni la del principio de razón suficiente y esas cosas pues añejas, desvirtuadas y no vigentes, ¿verdad? Bueno, tú como lógico estás interesado en el modelaje de la superposición cuántica, porque eso puede arrojar luz en torno al debate de si existen hechos contradictorios o no, y cómo podría ser su modelación en torno a, bueno, pues justo un sistema formal, porque eso lo que te permite hacer es construir lógicas cada vez más ricas o más eficientes, no solamente para la evaluación de inferencias o de razonamientos, sino para el modelaje computacional. Que justo, pues esa es la tercera motivación que tenemos aquí, que es tratar de construir o dar las bases con la lógica cuántica de esto que se conoce como computación cuántica, que, o sea, no es una desgracia y una enorme tristeza la situación de Latinoamérica y también de España en este sentido,
respecto a nuestra innovación tecnológica. O sea, ya tenemos ahorita superpotencias con computadoras cuánticas que se basan en muchos sentidos esas computadoras cuánticas a el proyecto original del 36 de Birkhoff y von Neumann en torno a la lógica cuántica. Entonces, digamos que es una enorme tristeza porque aquí en Latinoamérica no tenemos condiciones materiales, es decir, no tenemos recursos ni económicos ni buenos laboratorios. Las universidades públicas todo se roban, no hay suficientes presupuestos, si se los hay, pues de nuevo se lo vuelven a robar. Y entonces, pues en este sentido, es una tragedia el que, pues aquí en Latinoamérica y también en España, ¿no? Digo, pues la situación económica de España es muy preocupante. Ya saben, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita con la electricidad y demás. Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero como les decía, aquí en el mundo hispanohablante, en pocas palabras, pues no tenemos condiciones para ver en sentido estricto a la lógica cuántica en todo su esplendor en el mundo práctico. Es decir, no la podemos aplicar. Aquí en Latinoamérica y en España, pues estamos condenados a nada más hablar de esto desde una perspectiva muy teórica. Porque pues, o sea, ni en nuestros más locos sueños podríamos acceder a una computadora cuántica aquí, ¿no? Es una tragedia y una tristeza. Pero bueno, entonces digamos que estas son las tres motivaciones primordiales. Modelar cómo sería nuestro razonamiento bajo el principio de incertidumbre para que pues nosotros podamos hablar con sentido respecto a la mecánica cuántica, ¿no? Bajo sus mismos principios observacionales y demás. También tenemos la cuestión de dilucidar las propiedades formales en torno a la superposición cuántica para que eso nos arroje luz en torno al debate de los hechos contradictorios, que ya hemos mencionado y profundizado más este debate en sesiones anteriores, sobre todo cuando hablamos de lógicas para consistentes. Y la tercera y última motivación pues es el dar una base para que pues se puedan construir computadoras cuánticas, para que se puedan mejorar y demás, que como les dije en pocas palabras, pues aplicaciones en este tema no podemos ver aquí en Latinoamérica ni en España. Es una tragedia, una tristeza, pero en fin, pues es nuestra condición. Ahora, nada más me gustaría dar dos consideraciones preliminares antes de, como tal, enseñarles la sintaxis y la semántica respecto a la propuesta, vamos a denominarle estándar de la lógica cuántica, porque hay muchas propuestas de la lógica cuántica que, bueno, pues son complejas. Aquí nada más vamos a manejarnos, porque pues es un curso introductorio de lógica y filosofía de la lógica, nada más vamos a manejar el nivel 0 o el nivel 0.1, ¿no? Lo más básico. Entonces, para ello, para que no nos perdamos o para que no suene tan difícil lo que les voy a decir a continuación, debemos de tener dos consideraciones preliminares. La primera, que bajo la lógica cuántica, las proposiciones, o sea, los enunciados que nos van a hablar no de partículas. Ojo, esa es una primera consideración fundamental. Que en el lenguaje de la lógica cuántica no estamos hablando de partículas, estamos hablando de propiedades, ¿sí? Y entonces en este sentido no nos va a servir nuestro espacio intuitivo, entre comillas, tridimensional cartesiano, que bueno, pues creo que todo mundo ya lo conoce, ¿no? Donde hay un ancho, largo y una percepción de profundidad, ¿no? Ese es nuestro espacio tridimensional cartesiano que, bueno, pues tradicionalmente todos conocemos. O que pues supuestamente es el que tenemos a nivel intuitivo en la cotidianidad. Ese espacio no nos va a servir para mecánica cuántica porque las partículas, en este sentido, a nivel de propiedades, hacen cosas pues raras según nuestro sentido común. A veces las partículas se van para atrás en el tiempo, a veces las partículas saltan de un lugar a otro. Digo, este es un lenguaje metafórico, no lo deben de tomar tan literal. Esto de saltar y demás, porque pues, o sea, no es como que pase eso en sentido estricto. Simplemente es metafórico el lenguaje para darme a entender, para que sea más didáctico el asunto, qué sé yo, ¿no? Para comunicar una idea, no es algo que se deba de tomar a pie y juntillas de la letra, ¿no? Esto de que las partículas saltan. Tiene una explicación matemática más compleja. Bueno, entonces, dadas todas estas particularidades de las partículas, sobre todo del hecho de que no estamos hablando como tal en lógica cuántica, o sea, las proposiciones, su contenido no es un objeto, sino que son propiedades o relaciones, pues en este sentido vamos a utilizar o vamos a presuponer en lógica cuántica que todas estas propiedades se encuentran
en un espacio en un espacio ortogonal de Hilbert. ¿Qué es esto de un espacio ortogonal de Hilbert? Bueno, pues es un espacio, se dice que es básico, de 8 dimensiones, en donde pues la propiedad de la partícula podría estar en cualquier lugar. Y aquí, con probabilidad y estadística, se dan estimados muy exactos, muy precisos para identificar en dónde está esa partícula según el rastro de propiedades que deja. Bueno, entonces usamos este tipo de espacios ortogonales de Hilbert, o que, bueno, simplemente se denominan como espacios hilbertianos, perdón. Y en el lenguaje formal se suelen simbolizar como el operador H, ¿no? Ahorita más adelante les voy a explicar cómo esto se entiende a nivel de la sintaxis lógica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta es una de las primeras consideraciones preliminares respecto a la lógica cuántica. Ahora, una segunda consideración preliminar que aquí deberíamos considerar es cómo se fue a formalizar esto, y también sería bueno, yo creo, por cuestiones didácticas, para que no sea tan inaccesible para todos aquellos que me estén escuchando, tratar de dar una alegoría o una imagen ilustrativa de qué está pasando respecto a las partículas y al espacio, y cómo eso cae bajo la consideración del formalismo de la lógica cuántica. Entonces, tenemos a la partícula P, ¿no? Que de nuevo no estamos hablando como tal de una partícula, como una cosa o un objeto, sino que en realidad estamos hablando de una propiedad. Entonces esa la formalizamos como P. Decimos que cada P o cada propiedad de una partícula está en un espacio ortogonal de Hilbert. Entonces eso se formaliza como HP. Entonces vean qué interesante. En realidad, según la lógica cuántica y según lo que tenemos en la interpretación estándar de la mecánica cuántica, cada propiedad de una partícula tiene su propio espacio ortogonal de Hilbert asociado. Entonces, la velocidad en mecánica cuántica genera un espacio. Digamos, no sé, el momento lineal genera otro. Y así, entonces en este sentido, para que nosotros hablemos de una partícula en concreto, lo que hacemos sería juntar un montón de propiedades, y eso se puede vislumbrar o entender como la intersección entre conjuntos. O sea, cuando tú agarras muchos de estos espacios, en donde aquí pues en la pantalla yo lo formalizo como, miren, el circulito azul sería el espacio hilbertiano, y esa cosa como roja sería la propiedad de la partícula. Cuando tú agarras muchos de estos conjuntitos, y pensando un poco en la imagen que nos da los diagramas de Venn en teoría de conjuntos, cuando tú agarras muchos de estos conjuntitos y los interseccionas, bueno, pues la intersección de todas esas propiedades que están en un espacio de Hilbert te permiten hablar de una partícula en concreto, ¿de acuerdo? Aunque siempre hay pérdida de información respecto a qué está sucediendo en cada uno de estos espacios, si tú tienes la consideración o quieres analizar en su conjunto dos o más propiedades de una partícula, por la cuestión del principio de incertidumbre, en donde de nuevo nos dice que si tú tienes información de una propiedad de una partícula, pues hay pérdida respecto a otra propiedad de esa misma partícula, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es interesante aquí cómo la lógica cuántica, siguiendo la interpretación estándar, lo que nos dice es que para hablar de una partícula en concreto llamada, por ejemplo, hidrógeno, vamos a suponer una partícula del hidrógeno, tienes que conjuntar muchas propiedades, que eso se puede simbolizar, al menos alegóricamente, como meter muchos diagramitas de Venn, así interseccionándolos entre sí. Eso te va a dar la partícula de hidrógeno, ¿de acuerdo? Ok, entonces cualquier duda, comentario que haya respecto a estas consideraciones preliminares, bueno, ya sabes, me la puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios con toda confianza, ¿de acuerdo? Aunque me tarde un poquito en responder, siempre respondo. Bueno, ahora, vámonos ahora sí con respecto a la sintaxis. ¿Qué significa entonces en este sentido hablar de conjunción, disyunción y negación en lógica cuántica? Bueno, hablar de una conjunción en lógica cuántica significa afirmar algo respecto a un estado de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros decimos cosas como, por ejemplo, A es una afirmación sobre la conjunción de B y C,
lo que queremos decir es que A, la oración A, va a ser una oración que nos da información respecto a dos estados de cosas interseccionados, ¿sí? O que son dos estados de cosas, o bien dos propiedades de una partícula que se están presentando a la hora de una observación determinada, ¿de acuerdo? Entonces, la conjunción clásica en la sintaxis de la lógica cuántica estándar se entiende como intersección entre conjuntos. Entonces, la primera definición también se utiliza para que nosotros podamos modelar colapsos de estados, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues esto tiene que ver con la superposición cuántica, en fin. Entonces, la primera definición nos dice que A es una afirmación sobre la conjunción de B y C, si solo si esa afirmación sobre A está en un espacio hilbertiano, de tal suerte que pues esa afirmación sobre un espacio A hilbertiano se entiende como la intersección entre dos espacios hilbertianos. ¿Qué es esto de la intersección? Simplemente que lo que se hace aquí es dos estados de partículas, o sea, dos estados de propiedades que, imaginen ustedes, son como dos canicas que se estrellan, y al estrellarse, el remanente de información que se comparte entre esos dos estallidos de canicas o de estados de cosas o de propiedades es lo que nosotros en lógica cuántica modelamos como la intersección, ¿de acuerdo? Entre conjuntos. Ahora, un pequeño detalle que sí creo es importante mencionarles antes de que se me olvide. No estamos hablando como tal aquí de la teoría de conjuntos estándar. Es una teoría de conjuntos particular donde hay unas ciertas consideraciones, sobre todo para la unión entre conjuntos, que no puedo analizar formalmente del todo porque se sale de las limitaciones de este curso. Pero sí es importante que tengan ustedes esa consideración. No es la teoría de conjuntos estándar, es otro tipo de teoría de conjuntos la que nos permite utilizar la intersección y la unión aquí, y también la operación complemento de una manera muy particular, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, respecto a la disyunción, ¿cómo se entiende aquí la disyunción? En donde, pues, si tú haces una afirmación A sobre una disyunción B y C, ¿sí? Eso va a ser así siempre que esa afirmación sobre un espacio hilbertiano de una propiedad de una partícula va a ser igual a la unión de ambos espacios hilbertianos, en donde antes se encontraba B en su determinado espacio y C en su otro determinado espacio también particular. Es a partir de esta segunda definición de la disyunción en donde se puede modelar el principio de incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquí, recuerden ustedes la operación de unión de conjuntos. Lo que hacemos es agarrar dos huevitos o dos conjuntos, les rompes la cascarita, le sacas el rellenito de ambos conjuntos y lo metes todo en un nuevo saquito o en un nuevo conjunto. Esa es la operación unión. Y entonces, en este sentido, lo que nos dice la disyunción bajo la lógica cuántica es que estamos sumando información, en pocas palabras, de estados de partículas o de propiedades de partículas o de estados de cosas en mecánica cuántica. Y al sumar esta información, según el principio de incertidumbre, pues vamos a perder ya sea información muy específica de B o de C, pero el remanente de información que vamos a obtener por esta sumatoria de la misma es nueva en este sentido, ¿de acuerdo? Pero vamos a perder información respecto a B o C. Por eso les digo, y esto se puede modelar formalmente, pero necesitamos una teoría de conjuntos muy sui generis, que les digo que aquí no puedo mostrárselas porque me salgo de las limitaciones del curso. Pero es muy interesante el analizar este tipo de definición con la unión sui generis o muy específica que está aquí presente. Bueno, ahora, respecto a la consideración de la negación, esto se va a entender como la operación complemento que teníamos tradicionalmente en teoría de conjuntos. Y bueno, aquí básicamente lo que se define es que A es una negación de B respecto a C. Sí, solo sí, bueno, pues justo siguiendo un tanto el principio de incertidumbre, tú tienes una recuperación o una afirmación de información respecto a B, pero una pérdida respecto a C. Ahí hay un dedazo, ahí me disculpan, debería decir y pérdida en C, ¿no? No,
y pérdida en B, si no eso ya sería muy muy raro. Entonces una disculpa, ahí debería decir C, ahí me lo corrigen, si ustedes gustan, ¿verdad? Y mandan. Bueno, entonces la operación complemento básicamente lo que nos dice es que la negación en lógica cuántica funciona de la siguiente forma, que cuando tú niegas una propiedad, estás afirmando en automático otra. Por ejemplo, si tú niegas velocidad en una partícula, afirmas posición. Y si tú niegas posición en una partícula, afirmas velocidad. Digamos, siempre por supuesto que estas propiedades están correlacionadas según la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es respecto a la sintaxis lógica. Si hay alguna duda, comentario, objeción, lo que sea respecto a ello, bueno, pues aquí está la caja de comentarios, me la puedes dejar sin ningún problema. Ahora, de lo que acabamos de decir, se sigue que, sobre todo por las propiedades particulares de la operación unión, que pues a partir de ella definimos la disyunción en lógica cuántica. Bueno, se suele decir que en lógica cuántica se pierde la propiedad distributiva, que es esta que ven aquí en pantalla. Ahora, por lo mismo no se las puedo explicar formalmente porque me tendría que meter con esta teoría no clásica de conjuntos detrás de la operación unión, pero digamos que lo podemos entender al menos intuitivamente por qué se pierde la distributividad en lógica cuántica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad distributiva en lógica clásica? Vamos a empezar desde ahí. Aquí la pueden ver en la pantalla. Te dice que si tienes una proposición del estilo P o Q y R, eso es lógicamente equivalente a decir P y R o Q y R, ¿de acuerdo? Ahí la R se distribuye dentro del paréntesis lógico, la conectiva principal, o sea la externa, que es la I, la conjunción pasa a ser conectiva secundaria, mientras que la secundaria se vuelve principal, ¿no? Eso es más o menos así como opera la propiedad distributiva. Y bueno, ¿cómo sería eso o cómo se traduciría esto en términos de utilizarla para describir comportamientos en lógica, en mecánica cuántica? Y justo aquí podemos ver cómo pues no es posible aceptar la propiedad distributiva, según lo que nos dice el principio de incertidumbre. Vean, vamos a mostrar cómo funciona, cómo opera la propiedad distributiva en lenguaje natural, ¿no? Piensen en este enunciado. Dice, la partícula está en X o en Y va a 100 kilómetros por hora, ¿no? Es un ejemplo. Por supuesto que pues, esta velocidad que les pongo pues, es un chiste, ¿no? Así no se mide la velocidad de las partículas. Pero bueno, es para que entendamos el ejemplo. Entonces, aquí pueden darse cuenta que estamos afirmando una disyunción y conjuntándola con otra afirmación. Entonces dice, la partícula está en X o en Y, eso sería P o Q, y va a 100 kilómetros por hora, y eso sería la R, ¿de acuerdo? Aplicando la propiedad distributiva, lo que tendríamos sería la siguiente proporción lógicamente equivalente, según la lógica clásica, que es, la partícula está en X y va a 100 kilómetros por hora, o bien, la partícula está en Y va a 100 kilómetros por hora. Y momento, observen lo que estamos afirmando. Estamos afirmando que la partícula está tanto en X como en... y que lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora. Según el principio de incertidumbre, esto no es posible. Porque, o bien, si afirmas velocidad, pierdes posición. O si afirmas posición, pierdes velocidad en la partícula. En términos de certeza, en términos de saber que eso es el caso. Entonces, por ello, pues la propiedad distributiva no la podemos aceptar en lógica cuántica. Espero que haya quedado claro esto. Cualquier duda o comentario pues me la puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para terminar la consideración pues lógica o teórica de esta sesión, para que pasemos a la cuestión filosófica, que como siempre solemos hacer en estas sesiones, es pues el tema de la semántica. Aquí sinceramente no hay un consenso claro respecto a pues cuál es la semántica idónea de la mecánica, de la lógica cuántica, ¿de acuerdo? Entonces hay algunas propuestas que tienen que ver con semánticas multivaluadas, es decir, dan 3 o más valores de verdad para las proposiciones, en donde pues por justo como lo que se está utilizando en lógica, en mecánica cuántica es estadística, pues no puedes afirmar tajantemente que una proposición es verdadera al 100%.
pues lo que haces es meter una semántica multivaluada en donde dices, pues hay un espectro de valores de verdad que van de verdadero a falso, y en el interín pues hay un verdadero al 80%, un verdadero al 70% y así, ¿no? Que justo esto pues tiene que ver, por ejemplo, aquí con las propuestas de semánticas probabilísticas, aunque tienen un problema con respecto al rechazo de la consecuencia lógica deductiva. Ese es un problema independiente a lo que estamos hablando aquí, se sale de las limitaciones del presente curso, pero básicamente aquí el asunto es que perdemos certeza en nuestras inferencias lógicas cuando tú metes este tipo de semántica probabilística, que no es necesariamente lo que sucede con una semántica multivaluada. Bueno, básicamente porque en la semántica probabilística estás modificando la consecuencia lógica y en una multivaluada no. También tenemos propuestas de semánticas bivaluadas, o sea, de dos valores de verdad, verdadero y falso, con cuantificadores modales. Que este tipo de semánticas son complicadas de usar porque te compromete con la idea de que los espacios cuánticos son mundos posibles, y eso es complejo a nivel de metafísica. En fin, es otro debate. Luego, pues por supuesto tenemos las semánticas paraconsistentes, que de nuevo aquí hay una afirmación tajante o de hecho sobre la existencia de hechos contradictorios cuando tú empleas este tipo de semánticas, que tiene sus discusiones filosóficas particulares. Ahora bien, existe una quinta postura en donde dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera tiene sentido hablar de semántica formal aquí, porque la verdad tarskiana, esto de la veritativo funcionalidad, no aplica a mecánica cuántica. De hecho, no puedes hablar de que en mecánica cuántica exista algo verdadero o falso, y en ese sentido, pues tampoco tiene sentido hablar de verdad, de 50% verdadero, 30% falso, ¿no? Sino que simplemente son puras aproximaciones a partir de las cuales pues la mecánica cuántica sigue funcionando muy bien, como nos lo muestra en la práctica. Bueno, esa es otra perspectiva. Como les digo, estas son como, en pocas palabras, las posiciones que hay respecto a si se le da una semántica formal a la lógica cuántica y de qué tipo podría ser pues esa semántica formal para la lógica cuántica. En fin, es otro debate analizar cada una de estas semánticas, y es materia de un curso pues propio, sui generis, que no puedo dar por las limitaciones del presente curso. En fin. Y ya para concluir, pues vamos a la gran pregunta filosófica que hace Putnam, inspirado en el proyecto de las lógicas cuánticas de von Neumann y Birkhoff, que es: oye, ¿la lógica es empírica? Porque justo esta es una pregunta que, bueno, pues nosotros planteamos desde la primera sesión del presente curso. Ustedes, para aquellos que siguen el curso desde esa primera sesión, lo recordarán muy bien, que es la cuestión de, oye, la lógica la construimos con base en cuestiones de hecho, es decir, la lógica puede describir en realidad este tipo de relaciones, y si lo hace, bueno, pues ¿qué pasa con la noción de falacia? Parece que la noción de falacia es normativa, y volvemos al punto de que pues una cuestión descriptiva no te puede dar una cuestión normativa, salvo que te cases con la falacia naturalista tipo Tomás de Aquino y sus amigos escolásticos. Pero si tú eres una persona racional y no te casas con la falacia naturalista a partir de la cual tú infieres normas de hechos, pues no puedes en un ámbito descriptivo decir como cuál sería un razonamiento falaz en lógica cuántica. Y ese es un gran problema, porque quién sabe si nosotros deseamos una lógica que no me permita discernir entre un razonamiento válido y uno inválido, es decir, un razonamiento falaz, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un problema que tiene sobre la mesa a nivel de filosofía la lógica cuántica. ¿Cómo nosotros podríamos construir una teoría de la falacia cuántica normativa? Y basados en qué, ¿no? Bueno, hasta aquí le voy a dejar, espero que les haya gustado el video de esta semana. No olvides dejarme en la caja de los comentarios todas tus dudas, quejas, objeciones y demás que tengas. Nos vemos, hasta la próxima.